gracias una vez más a Dios, ¿no? Porque tenemos esta oportunidad de poder predicar el Evangelio. Y bueno, en esta mañana quería compartirle acerca de, por ahí ya lo venimos viendo como más seguido, acerca del corazón. Ya habíamos hablado en alguna otra oportunidad específicamente bien sobre el corazón, y Ale nos compartía el domingo pasado sobre rasgar vuestros corazones. Y un poco pensando en esto y también pensando en el Salmo 1, donde habla de bienaventurado, sobre el varón que no anda en camino de pecadores, así, y me llevó a un pasaje en Jeremías. Buscamos en el Antiguo Testamento, Jeremías, capítulo 17. Nos vamos a centrar en este pasaje, en Jeremías capítulo 17, pero antes vamos al capítulo 11, perdón, capítulo 11. Vamos a ir salteando algunos versículos así para entrar un poco en el contexto y después vamos a centrarnos en el capítulo 17. Jeremías 11, entonces dice así, Jeremías 11, versículo 1, dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oí la palabra de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndole: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Versículo 5. Para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Versículo 8. Pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Versículo 11. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. Pasamos al capítulo 15, versículo 19. Un poco ahí reanima al profeta Jeremías, ¿no? Porque capítulos anteriores, luego la lectura que hemos tenido, como que lo perseguían los mismos pueblos de Judá, ¿sí? Y Dios les reanima. Dice a Jeremías, versículo 19: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares perdón, a ver, volvemos a leer. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Pasamos al capítulo 16, versículo 12. Dice: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y ahora sí, capítulo 17, versículo 1, dice: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre los campos. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor.
que para siempre arderá. Versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6, será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que prueba el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y hasta acá con la lectura de la porción de la palabra de Dios y quiera Dios añadir su bendición. Un poco, bueno, habíamos leído sobre desde el capítulo 11, porque ahí, bueno, habla acerca del pacto que había sido violado y luego, ¿no? Como dice que Dios les había prometido, ¿no? A los padres, un juramento acerca de los padres que les daría la tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y sin embargo, este pueblo, o pensé en este pueblo un poco para tomar ejemplo como Dios los había sacado de Egipto así y tenían toda la bendición y tenían esta tierra prometida, y como una vez más el pueblo hacía oído sordo a la voz de Dios, hacía oído sordo al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado impregnaba en su corazón, ¿no? Habíamos leído en el capítulo 11, versículo 8, pero no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Por qué? Porque antes se fueron, dice, cada uno tras la, ima- la imaginación de su malvado corazón, ¿no? Y ahí el profeta Jeremías, bueno, luego de haber estado predicando, era hostigado y bueno, después el Señor también lo reanima a que siga predicando, ¿eh? Y siga así. Y llegan un poco al versículo, al capítulo 17, ¿no? Y pensando así en el versículo 1 sobre esto, sobre el pecado que estaba impregnado en su corazón, dice así, que había esculpido en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, ¿no? Buscando un poco acerca de qué es acerca de los cuernos o que habla de la tabla de su corazón. Bueno, allí donde el nuevo y mejor pacto sería escrito, ¿no? Busquemos, acompáñame a Jeremías, además, capítulo más adelante, 31, capítulo 31 de Jeremías, versículo 31 al 34, dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. Aquí no hace un nuevo pacto luego de haber violado aquel pacto sus padres, ¿no? De cuando habían sacado de la tierra de Egipto, hace un nuevo pacto, ¿no? Que pondría la ley de Dios en el corazón de todos los hombres. ¿Eh? Y pensando así, todos hoy en nuestra actualidad, de alguna manera buscamos a Dios, de alguna manera sabemos que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? Pensando o por poner un ejemplo, eh, si vamos al campo hay gente que por ahí nunca escuchó el Evangelio, pero sabe que hay un Dios.
Hay tribus que también depositaban su confianza en un ser supremo, que alguien hacía todas las cosas. Bueno, está en el corazón del hombre la ley de Jehová. Y sin embargo, el pueblo de Judá no hacía caso, no hacía oído a la voz de Dios. Y dice el versículo 12 que habíamos leído el capítulo 16, que cada uno caminaba tras la imaginación de su malvado corazón, no oyendo la voz de Dios. ¿Y cómo no oían la voz de Dios? ¿Qué es lo que hacían? Bueno, en el capítulo 17 vimos que el pecado de Judá dice que estaba escrito con cinceles de hierro, con punta de diamante, ¿no? Y el versículo 2 dice, mientras que sus hijos se acuerdan de sus altares, los altares hablan, ¿no? En Levítico, si buscamos capítulo 4, habla acerca de los cuernos de los altares donde se untaba la sangre en los sacrificios, ¿no? Allí en el tabernáculo, y eran lugares que se había apartado para ofrecer sacrificios a Dios, eran lugares santos, eran lugares donde los sacerdotes ofrecían sacrificio. Y sin embargo, estas personas, Judá, los hijos que hacían, ofrecían sacrificio o adoraban a imágenes, habían profanado, habían cambiado el lugar de Dios, habían dejado a Dios por imágenes, por ídolos. Dice que de sus imágenes, dice que había imágenes de acera. Acera era lo anoté, era una diosa llamada Madre de todos los dioses, dioses de la fecundidad de los egipcios, ¿no? Adoraban a esta imagen y entre otros dioses, y se habían olvidado o no obedecían la voz del único Dios vivo y verdadero que Jeremías profetizaba, ¿no? Que les hacía recordar cuando habían salido de Egipto, ¿no? Y dice que ofrecían, dice que tenían estos altares sobre las montañas de los campos, y ahí Dios le dice que todos sus tesoros, versículo 3, los entregaría a sus enemigos, ¿no? Ahí empezaron a perder la bendición que Dios les ofrecía. ¿Por qué? Por el pecado. Y viniendo a nuestra actualidad, también al día de hoy, todos estamos bajo pecado. La Biblia en el Nuevo Testamento, pasamos al Nuevo Testamento, en Romanos 3:23, que es muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Son sus pecados que los apartaron de Dios. ¿Y qué es el pecado? Creo que la mayoría o todos sabemos que el pecado es no buscar, como dice acá el texto, no buscaban a Dios o dejaban de lado a Dios por imágenes que tienen boca y no hablan, que tienen oído y no oyen, eh, y depositaban su confianza en esas imágenes. Después en Éxodo 20 están los mandamientos que todos sabemos y conocemos, y donde dice que no debemos mentir. Una pequeña mentira, un pequeño engaño, cualquier cosa que hayamos sustraído sin que nos haya visto nadie, pero tengamos en cuenta que Dios no ve. Así como veía la intención del corazón de Judá, que había pecado en su corazón, Dios al día de hoy también mira nuestro corazón. Dios al día de hoy mira a cada persona, cómo está obrando. Y sin más ir a la realidad, vemos cómo el mundo está, cómo vivimos en nuestro país por estos gobernantes, ¿no? Que sacan leyes absurdas, que no se dejan guiar por Dios, y ahora con estas restricciones que estamos viviendo, ¿no? Cada decisión que toman parece que están en desacuerdo, no tienen sentido, y sin embargo, menos en buscar de Dios. Y al igual que así Judá, hoy todos estamos bajo esta condición, bajo pecado. Y este pecado, como dice la Biblia, tiene sus consecuencias. La paga del pecado es la muerte. Claramente, el día que, en un comienzo, ¿no? Allí en Génesis, cuando dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, dice que así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así en Génesis, cuando
Dios le dio un simple mandamiento a Adán, tal vez simple, capaz que nosotros también hubiéramos hecho lo mismo, que de cualquier fruto podía comer menos de un fruto, que era de la ciencia del bien y del mal. Sin embargo, ellos ahí desobedecieron y cayeron en pecado. Y a partir de ahí, el pecado fue pasando así de generación en generación al día de hoy. Como vimos en Jeremías, el pueblo de Judá había pecado, había ídolos en su corazón. Versículo 4, 3 y 4, entonces las consecuencias del pecado, pérdidas de bendición que Dios nos ofrece. Y pensaba así para mí también cuando en nuestra vida tenemos más tiempo, le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo o a las cosas que son vanidades, dice allí en Eclesiastés, ¿no? Y sin darle prioridad a lo que es verdaderamente, es a la palabra de Dios, a compartir el Evangelio, son cosas que Dios nos manda y que debemos obedecerle. Primero, amarle por sobre todas las cosas, como lo dice el primer mandamiento, ¿no? Si no le buscamos cada día, si no tenemos esos altares para Dios y no para el ídolos, entonces estamos, estamos pecando. Y yendo al versículo 5, dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Muchas veces, no, cuando uno deposita su confianza en el hombre, a veces el hombre siempre tendemos a fallar porque somos falibles, porque está esta naturaleza pecaminosa en nuestra vida y siempre vamos a fallar. Y dice, maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Porque ¿dónde debemos poner nuestra confianza? Como leímos en el versículo 7, la confianza debe ser puesta en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Dice, y ahí da un ejemplo acerca de un árbol, como lo dice en el Salmo 1, dice, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua, ¿no? Vamos a leer Salmo 1, así lo decimos bien. Salmo 1, versículo 1 dice, bienaventurado, dice, el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, así volviendo a Jeremías, versículo 7, Dios nos dice que debemos poner nuestra confianza solo en Dios y no en los hombres. ¿Por qué? Porque en la vida del hombre hay esto que es el pecado, que nos separa de Dios, que nos impide poder ver lo que Dios quiere para nuestra vida, que nos impide tener una buena relación con Dios. Estos altares, si no están para adorar, para alabar a Dios, y están para los ídolos, estamos pecando, estamos haciendo mal. Y a Dios no le podemos poner nada porque, como vimos, Él es omnisciente y sabe todas las cosas, sabe qué hay en nuestro corazón, porque Él escudriña nuestro corazón. Como leímos en el versículo 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿No? Y bueno, como vimos en el versículo 7 y el versículo 5, ¿no? Anotaba acerca de un paralelo, mientras que el varón confía en el hombre, su corazón se aparta, pero el varón que confía en Jehová es su fortaleza, como dice el texto, cuya confianza es Jehová. Entonces, así el versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Busquemos en Marcos, capítulo 7. Un poco sobre habla del corazón, ¿quién lo conocerá? No, el problema que todos tenemos es a veces, muchas veces pensamos que
que conocemos bien nuestro corazón, y sin embargo la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros es imposible que lo conozcamos y sin embargo el que lo conoce es sin lugar a duda Dios. Dice en Marcos capítulo 7, hablando un poco acerca de lo que contamina al hombre, dice versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, versículo 22, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Versículo 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Claramente no conocemos también nuestro corazón, ¿no? Claramente eh, del corazón a un órgano tan simple, tan chico, lleno de, donde de él mana la vida, dice la Biblia, también tiene esas partes donde hay todavía lo que contamina al hombre. Hace una lista, ahí Marcos hace una lista de todas estas barbaridades, obras de la carne, como dice en Gálatas capítulo 5, pero es lo que contamina al hombre. Hoy la maldad que hay en el mundo es por estas cosas, porque hay pecado en su vida, porque hay maledicencia, porque hay engaño, porque hay avaricia, porque hay envidia, porque hay soberbia. Soberbia de no buscar a Dios. Y las consecuencias dice que las tendrán en el lago de fuego, es del infierno. Dice Apocalipsis 21:8, vamos buscando Apocalipsis 21:8. Dice así la palabra de Dios, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si en tu vida hay pecado, si todavía no conociste a Cristo, si todavía no te arrepentiste de tus pecados, pensá en estas cosas, pensá en tu corazón, ¿qué hay en tu corazón? ¿Lo conoces verdaderamente a tu corazón? ¿Conoces bien tu corazón? Acá el texto dice que engañoso es el corazón de Jeremías que habíamos leído y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce tu corazón y Él en esta mañana te está llamando, te está ofreciendo una nueva oportunidad. Jeremías 2:22 dice que por tus propias manos, dice, aunque te laves con lejía o amontones todo el jabón sobre ti, dice, la mancha del pecado aún permanece delante de mí, dice Jehová. O sea, hagamos lo que hagamos, buenas obras, leamos la Biblia sin haber orado, solo para conocer, de nada sirve, si no tengo un corazón dispuesto a obedecerle a Dios. Y lo digo primeramente para mí, ¿no? Si yo no decido sacrificar aquello que me gusta, que me distrae, que me aparta de Dios, eh, Dios no me puede perdonar. Entonces Dios quiere un corazón entregado, Dios quiere un corazón dispuesto a oír su voz, un corazón que esté dispuesto a confiar en Dios. Y dice así, Apocalipsis, bueno, también leamos Apocalipsis ya que estamos ahí, no sé si algunos siguen ahí, capítulo 2. En cuanto al corazón, dice en versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y un poco habla acá, bueno, acerca de cómo Dios escudriña la mente y el corazón, ¿no? Y que conforme a cómo andemos
Dios va a obrar. Si lo obedecemos, Él nos bendice. Si le buscamos, Él nos oye, Él nos da las oportunidades, nos da los medios para poder acercarnos a Él, como en esta mañana, a través de su palabra. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Miró nuestra condición, cómo estamos delante de Él, miró hacia Judá el pecado y lo envió al profeta Jeremías para que hable y resuelva su situación delante de Dios. Al igual quiere con nosotros. Dios nos envió a una persona, a un hombre. Ese hombre que lo tenía todo, ese hombre que era rico, que no tenía necesidad de sacrificarse, Dios lo envió. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Él vino a este mundo a hacerse hombre, a hacerse siervo, dice la Biblia, para servirnos a nosotros, para dar su vida por nosotros. Él tomó nuestro lugar allí en la cruz. El que hizo, cargó con todos nuestros pecados. El justo por los injustos, por nosotros los pecadores. Y sin embargo, Dios tomó ese sacrificio, dice, hecho una sola vez y para siempre, y a través de él nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Dice Juan 14:6 que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por él. Entonces, Dios sabe que hay en tu corazón, vos también sabés la vida que llevas, vos también sabés que hay en tu corazón, dónde estás depositando tu confianza, si es en la vanidad de este mundo, si es en imágenes, en ídolos, aquellos ídolos que pueden ser cualquier cosa que te quite tiempo con Dios, si le estás buscando o no, si venís escuchando el Evangelio y todavía no has tomado una decisión, Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe, y dice la Biblia en Hechos 17 que ha establecido un día en el cual va a jugar a este mundo con justicia, por aquel varón, por Jesucristo. El tiempo se está acabando, el tiempo cada vez vemos cómo la maldad va creciendo, cómo el pecado va avanzando más y más, y tal vez mañana nos agarra el virus, como cada uno creo que conocemos casos, que este virus los agarra, los debilita, y algunos por la voluntad de Dios siguen bien, siguen este mundo para predicar el Evangelio, seguramente también para estar con su familia, pero hay otros que parten de este mundo. En la vida es frágil, la vida es como la neblina, que un día podemos estar y al otro día no vamos, y más en estos tiempos. Entonces, por eso la urgencia de poder meditar cómo está delante de Dios, cómo está tu corazón delante de Dios. ¿eh? Dice, volviendo a Jeremías, Jehová escudriña la mente y el corazón y prueba el corazón para dar cada uno según su camino. Jehová envió a su Hijo, al Señor Jesús. El Señor Jesús se sacrificó allí en la cruz. Él cargó con todos nuestros pecados y derramó esa sangre preciosa, una sangre pura, sin mancha, para que a través de esa sangre podamos ser limpios de todos nuestros pecados. Y al tercer día, obviamente, resucitó, dice la Biblia, con poder, porque en vano sería que el Señor Jesús muera y quede enterrado en una tumba, y nosotros estemos predicando este evangelio. En vano sería, pero sin embargo, no es así. Dios le levantó de entre los muertos y hoy el Señor Jesús está vivo y te ofrece el perdón de tus pecados. Pero ¿qué debes hacer? Como habíamos mencionado, Hechos 17:30, dice lo que Dios quiere. Dice, habiendo pasado por alto, dice, los tiempos de esta ignorancia. Hoy muchas veces, o la gente piensa más en el virus, en las cosas, como estamos, y tiene sentido pensar en el virus, de no contraerlo, en la situación económica de cada uno, pero también hay que pensar en Dios. Y hay gente que pasa por alto estos tiempos. Y si vos estás pasando por alto, Dios te llama y te dice en el versículo 30 que te arrepientas. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia
por aquel varón, el Señor Jesús, a quien destinó, dando fe a todos los hombres con haberle levantado a los muertos. Dios quiere que te arrepientas de tus pecados. Si hay pecado en tu vida, si nunca le confesaste tus pecados a nadie, si nunca le confesaste a Dios tus pecados, Dios quiere que te arrepientas, que aproveches esta oportunidad en el lugar que estés, no importa con quién estés, no importa de dónde seas, Dios quiere que te arrepientas y que confíes en Él. Y dice, 1 Juan 1, 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá un poco habla también para nosotros creyentes que Dios es luz y si decimos que tenemos comunión con Él, andemos también, como dice Gálatas, en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne. Pero dice el versículo 9 que si todavía no confesaste tus pecados, dice, si confesares nuestro pecado, si vos confesás tus pecados solo a Dios, dice que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Y mira lo que pasa en Juan, busquemos Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando confesamos nuestros pecados solo a Dios, cuando dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, dice, más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios nos da este enorme privilegio de ser un hijo de Dios, de ser, en otro pasaje dice, herederos y coherederos con Cristo, donde una vez que partamos de este mundo nos esperará allá en los cielos una herencia incorruptible, un lugar sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento, un lugar donde podemos ver cara a cara a Dios, donde podemos estar por toda la eternidad disfrutando de todas estas bendiciones. Pero si no confesamos nuestros pecados, si hacemos oídos sordos, como hacía oídos sordos el pueblo de Judá, si no obedecía a las palabras de Jeremías, dice que las consecuencias son el infierno, y claramente es así. Tendrán que sufrir por toda la eternidad por haber desobedecido a Dios, por no haberle aceptado a Cristo como su Salvador. Entonces, un poco pensando así en esta mañana, el ejemplo que nos deja Judá, teniendo a un Dios poderoso que hace unos años atrás, ¿no? Los había liberado de la esclavitud de Egipto. Al poco tiempo, los israelitas ya se rebelaban contra Dios. Querían volver a Egipto porque decían que allí tenían para que comer cuando estaban siendo perseguidos por los egipcios y tenían que cruzar el mar, ¿no? Pensaban que iban a morir ahí y no se daban cuenta que Moisés, un hombre que Dios ha utilizado, lo tenían a Dios mismo, a un Dios poderoso. Luego también, ¿no? Pensando así en Judá, cómo Dios obraba en su vida y sin embargo ellos no le hacían caso, sin embargo ellos apartaban su mirada, apartaban su corazón, no confiaban en Jehová, eh, y vendrían las consecuencias. Así nos deja este ejemplo para nosotros, para que meditemos dónde está depositada nuestra confianza. Si no tenés a Cristo en tu corazón, queremos que en esta mañana pienses
en el lugar que estás, si hay pecado en tu vida, que te arrepientas, que confíes en Dios y no dejes pasar esta oportunidad, porque más tarde puede ser tarde. El día de mañana no lo sabemos qué ha de suceder. Y Dios quiere que hoy te arrepientas. Dice en Isaías, buscad mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto está cercano. Dios está a la puerta de tu corazón y te está llamando. Y quiere que te arrepientas y que confíes en Él, para que Él entre en tu corazón y te dé una nueva vida, una vida en Cristo, y seas un hijo de Dios. Y que la vida de Judá también nos deje ejemplo para nosotros, para saber disfrutar de Dios cada día, que sé que lo hacemos, que sé que hay hermanos que lo hacen y que disfrutan más, aquellos que tienen más años en la vida cristiana, pero también que miremos su ejemplo de hombres como Jeremías, que aún a pesar de que era perseguido por el pueblo, él seguía pregonando, seguía llevando el Evangelio a aquellos que quizás no lo merecían, pero era el pueblo de Dios. Quizás nosotros tengamos amigos, familiares, que se burlan, que no quieren escuchar, que nos maltratan, pero sigamos predicando igual el Evangelio, llevando estas buenas nuevas a sus vidas. Y simplemente eso quería dejarles y quisiera orar por su palabra y también por aquellos que puedan estar escuchando en esta mañana. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, gracias por tu palabra que un día, Señor, vino a nuestra vida. Gracias porque la hemos oído, Señor, y hemos entendido que éramos pecadores, Señor, que habíamos estado lejos de ti, y por tu amor, Padre, por tu gracia, por tu misericordia, Señor, tú nos salvaste. Gracias por la obra de tu Hijo en la cruz, una obra redentora, maravillosa, Señor, que luego de 2000 años, Señor, al día de hoy sigue teniendo poder. Y gracias porque una vez más, Señor, tú nos das la oportunidad de poder acercarnos a ti, tú nos das la oportunidad de poder oír tu palabra, tú nos das la oportunidad, Señor, de poder ser salvo. Gracias por cada oyente, Señor, que está presente. Pedimos por aquellos que todavía no han tomado una decisión por Cristo, Señor, que tú puedas estar obrando en su corazón, Padre, que tú puedas estar hablando a sus vidas, Señor, y que cada uno de ellos, Señor, en el lugar que estén, puedan con humildad, Señor, con sencillez, puedan decir aquellas palabras, Señor, de arrepentimiento, de confesar cada uno de sus pecados y entregar su vida, Señor, a ti. Gracias porque tú nos prometes, Señor, vida eterna, tú nos prometes el cuidado, la provisión en este mundo, y gracias porque eres fiel, Señor, en cada promesa que así nos das. Bendice esta reunión, bendice nuestra congregación, bendice a cada uno de los que estamos conectados y bendice tu palabra, que prospere, Señor, en nuestros corazones para seguir aprendiendo más de ella, Señor, y tomar estos ejemplos, Señor, que tú nos muestras en ella. Te agradecemos, Padre, por todo y dejamos todo en tu mano y te lo pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.